Dicen que a los jugadores y apostadores se le aparecen cosas, pero yo nunca pensé que esa noche me tocaría a mí. Siempre he dicho que el campo te enseña cosas que nadie más puede enseñarte. Crecí entre montañas, caminos de tierra. Yo era un joven común, de esos que trabajaba todo el día y buscaba distraerse como pueden cuando cae la tarde. Me gustaban los juegos de cartas, las peleas de gallos y tomarme unas cervezas con mis amigos. Esa era mi vida, sencilla pero intensa. Y la verdad es que en ese tiempo no me imaginaba haciendo otra cosa. A unos 20 minutos de mi casa había un pequeño corregimiento donde todos los trabajadores de la zona nos reuníamos después del trabajo. Ese lugar era como un imán. Yo decía, solo voy un ratico, pero terminaba quedándome horas. Allá jugábamos fútbol, hacíamos apuestas, contábamos historias, reíamos y matábamos el cansancio con un par de cervezas. Con el tiempo, aquello se volvió casi un vicio. Si una noche no iba, sentía como si algo me faltara. Esa noche todo fue normal. Jugamos un partido, apostamos en las cartas, hablamos de cosas sin importancia y como siempre, se me hizo tarde. Cuando por fin decidí regresar a mi casa, ya casi era la 1 de la mañana. Había luna llena y esa luz clara que se refleja en todo, haciendo que uno pueda caminar sin linterna. El ambiente estaba quieto, yo iba tranquilo, acostumbrado a volver solo a esa hora. El camino pasaba pegado a una montaña en un tramo largo. Cuando llegué ahí, vi algo. A unos 10 metros, justo arriba, entre las sombras de la montaña, se levantaba algo que no podía entender al principio. Una silueta oscura, completamente negra, sin forma definida, pero alta, muy alta. Tenía más de 2 metros, quizás mucho más. Era una sombra que no parecía ser un árbol, ni de una roca, ni de nada que yo conociera. Era como si estuviera parada ahí, esperando, observando. Un hormigueo me recorrió todo el cuerpo. Sentí como si me aflojaban los músculos de las piernas. No corrí, aunque todo mi cuerpo quería hacerlo. Seguí caminando despacio, tenso, haciendo como si no hubiera visto nada. Miré hacia adelante, obligándome a no volver la vista hacia esa silueta, pero podía sentirla ahí, observándome. Era una presencia pesada. Cuando por fin la sombra quedó atrás, traté de respirar más profundo. Me dije que estaba cansado, que tal vez había confundido un tronco o una piedra, pero en el fondo sabía que no. Y lo peor era que todavía faltaba el tramo más oscuro del camino, el pasaje de las guaduas. Ese lugar siempre imponía respeto. Las guaduas eran altísimas, delgadas, con hojas largas que parecían cuchillos cuando el viento se movía. Se juntaban tanto que el camino quedaba como un túnel. De día era bonito, pero de noche parecía otro mundo. Justo antes de entrar, escuché algo caer a pocos metros de mí. No fue un sonido pequeño. Fue como si algo con peso hubiera saltado desde arriba y hubiera aterrizado cerca. Me quedé quieto un instante. El corazón me golpeaba fuerte, pero no vi nada. Apenas di unos pasos dentro del túnel de guaduas, escuché algo más. Esta vez no fue un golpe. Fueron pasos que sonaban al ritmo de los míos. Sentí que los pelos de los brazos se me erizaban, que algo frío me subía por la espalda. Giré apenas el rostro sin dejar de caminar. Era un ave grande, negra, que caminaba justo al lado mío. Daba pequeños saltos cada vez que yo daba un paso. Era como si estuviera acompañándome o siguiéndome. En el campo siempre se ha dicho que las brujas toman la forma de pava para caminar sin ser reconocidas. En ese momento mi mente se nubló. No sabía si correr, si lanzarle una piedra
pero al mismo tiempo algo dentro de mí me decía que no debía hacer nada brusco, que debía seguir andando sin llamar más su atención. Ese animal seguía a la par mía, como si me estuviera midiendo. El sonido constante, inquietante. Yo trataba de enfocarme en respirar, en mantener el paso. Y de pronto pasó algo. Comenzó a reír. No fue un sonido de ave, fue una risa de mujer, una risa perturbadora, burlona, una risa que resonó entre las guaduas como si el monte entero se hubiera carcajeado. Una risa que hizo que mi corazón se detuviera por un instante, que mi alma se saliera de mi cuerpo por un momento. Ahí sí corrí. Corrí sin pensar, sin mirar atrás, sin controlar los pasos. Tropezaba, caía, me raspaba las manos, me levantaba, seguía corriendo. Sentía la risa detrás de mí, pegada a mi nuca. Cada paso parecía una eternidad, cada sombra un peligro. El camino se me hizo interminable. Cuando por fin vi la luz de mi casa, me lancé hacia allá como si fuera lo único que podía salvarme. Entré casi tumbando la puerta. Mis piernas temblaban y apenas podía hablar. Algo me venía siguiendo. Dicen que hay cosas malas que se le aparecen a los jugadores, a los apostadores, a los que cargan vicios y caminan solos en la madrugada, que no todo lo que se encuentra en el camino es humano, ni animal, ni siquiera de este mundo. Yo no sé, solo sé que lo que vi y lo que escuché, nunca lo olvidaré. Cuando la recuerdo, me eriza la piel como aquella noche en la que sentí que la oscuridad quería acompañarme hasta mi casa. Nunca imaginé que una caminata nocturna iba a ser la peor experiencia de mi vida. En los años 90, yo vivía en una vereda alejada, una de esas donde las casas están separadas por potreros y cada familia sabe de memoria el nombre de los perros del vecino. Por ese tiempo tenía una novia que trabajaba como profesora en una escuela rural, pero en otra vereda, más arriba, casi pegada a la montaña. Ella era de la ciudad, pero había aceptado el traslado porque decía que quería dar clases donde de verdad hiciera falta. Nos veíamos varias veces por semana. Yo salía de trabajar a las 5 de la tarde, me cambiaba, tomaba una linterna vieja y me iba a pie. No había bus, ni moto, ni carro. El camino era una trocha larga, casi 1 hora y media entre charcos, piedras sueltas y tramos donde el monte te envolvía de lo denso que era. Llegaba a la escuela casi siempre a las 7. Ella se quedaba en una pequeña habitación anexa a la escuela. Me recibía con café caliente, hablábamos un rato, me contaba de los niños, me preguntaba cómo iba todo donde yo trabajaba. Eran momentos tranquilos, de esos que uno da por sentado cuando es joven. Me regresaba casi a las 10 de la noche, la hora justa, antes de que el frío se volviera demasiado fuerte. No me importaba devolverme tarde, con tal de verla a ella. Ese camino lo recorrí tantas veces que pensaba que nada podría sorprenderme, pero una noche entendí que ese pensamiento era solo confianza disfrazada de costumbre. Recuerdo que el cielo estaba completamente negro, sin luna. Mi linterna era lo único que me daba algo de claridad. Caminaba despacio, cuidando no pisar charcos porque llevaba zapatos ya algo gastados. Todo estaba en silencio, salvo por el sonido de las hojas y el crujir de mis pasos. Hasta ahí, nada fuera de lo normal, pero a mitad de camino, cuando pasé por la zona donde el sendero se estrechaba y el monte se inclinaba y se volvía denso, escuché un ruido extraño. Era algo moviéndose entre las hojas secas. Un ruido rápido, pero suave, como si algo hubiera corrido entre la maleza. No le di importancia. En el campo todo hace ruido, los animales, hasta el viento parece caminar. Seguí andando, haciendo lo posible por no malgastar la batería de la linterna, pero más adelante, donde los árboles se pegan unos a otros, escuché algo que hizo que todo mi cuerpo se estremeciera.
un bebé llorando. Pensé que era mi imaginación, quizá algún animal. A veces ciertos sonidos se confunden, pero volvió a sonar, clarito, un llanto, como el de un bebé recién nacido, con ese ritmo entrecortado, como si le faltara aire. Me detuve seco, respiré hondo, tratando de convencerme de que no podía ser real. Las fincas quedaban lejos, separadas por potreros enormes. Nadie en esa zona tenía bebés, y aunque los hubieran tenido, ¿quién tendría un recién nacido en medio del monte a las 11 de la noche? Volví a escuchar el llanto, esta vez más cerca. Sentí un escalofrío recorrerme desde la nuca hasta la espalda baja. Miré alrededor, enfocando la linterna entre los árboles, entre los troncos, el suelo. No vi nada, pero el sonido seguía, cada vez más nítido, como si estuviera a pocos metros. Cuando la linterna empezó a fallar y la luz titiló, salí corriendo. Sentí cómo el aire helado me pegaba en la cara, como las ramas en el camino me raspaban los brazos. En un momento la linterna se apagó y quedé completamente a oscuras. Pero seguí sin detenerme. Les juro que se me llorosearon los ojos. El llanto siguió un par de segundos más, pero ahora, detrás de mí. En ese momento, mi intuición me decía que corriera, que eso ya no era algo normal. Corrí sin mirar atrás. El miedo no me dejaba. Lo único que recuerdo con claridad es el sonido de mi respiración, fuerte y desordenada, y cómo el camino parecía nunca terminar. Solo cuando llegué a la cerca de mi casa, me detuve. Sentía que las piernas me temblaban, el pecho me ardía. Mi mamá me escuchó llegar y al oírme, salió a la puerta. Me preguntó qué me había pasado. No supe qué decirle, solo le respondí, nada, nada. Solo se me hizo tarde. Ni yo mismo entendía lo que había escuchado. Al amanecer ya tenía claro que no iba a volver a pasar solo por ese camino, y menos a medianoche. En el campo hay historias que nadie se toma en serio cuando el sol está alto, pero que pesan diferente cuando cae la noche. Historias de niños que lloran donde no hay niños, de cosas que imitan voces humanas para engañar a los caminantes. Solo después supe que en esa zona algunos hablaban de un llanto prestado, un sonido que se aparece a los hombres que caminan solos de noche. Si te detienes a buscarlo, no vuelves a llegar a casa. No sé qué fue lo que escuché yo. Lo único que sé es que esa noche algo me estaba observando desde el monte, y que si hubiera dado un paso más hacia donde provenía ese llanto, quizás no estaría contando esto. Desde entonces, cada vez que alguien me dice que no cree en esas cosas, yo solo respondo lo mismo. Yo tampoco creía hasta que un bebé lloró donde no debía estar. No sé en qué momento pensé que comprar una casa antigua en las afueras sería buena idea. Supongo que fue una mezcla de cansancio, necesidad de empezar de cero y esa ingenuidad que te hace creer que cambiar de lugar arreglará las cosas que llevas por dentro. La encontré casi por accidente, una casona grande de madera oscura con un corredor que daba hacia una fila interminable de álamos. La dueña, una mujer mayor, extremadamente delgada, con la voz casi susurrante, parecía más desesperada por entregarla que por venderla. Me dio un precio ridículo, tan bajo que debí sospechar, pero yo solo quería cerrar un capítulo de mi vida y abrir otro. Una separación no es nada fácil, así que la vi como una nueva oportunidad. Al llegar con mis cajas, la casa me pareció fría, casi expectante. Muchas ventanas, mucha sombra, pero aún así había algo que me hacía sentir que ese lugar, por ruinoso que estuviera, podía convertirse en mi refugio. Las primeras noches transcurrieron en silencio. Me dediqué a limpiar, a ordenar y a tratar de ignorar el olor a humedad que venía del pasillo. No era un olor normal,
sin uno espeso, como si la casa exhalara algo atrapado durante demasiado tiempo. Aún así, me repetía que todo era parte de vivir sola en un lugar grande. Fue al cuarto día cuando la casa dejó de ser silenciosa. Primero fueron pasos, lentos, arrastrados, en el piso de arriba. Yo estaba en la cocina revisando unas cajas cuando escuché claramente cómo alguien caminaba por el pasillo superior. Subí las escaleras tratando de convencerme de que serían animales, o tal vez ratas, o madera vieja crujiendo, pero arriba no encontré nada, ni el aire movía las cortinas. Después vinieron los golpes. Golpes contra la pared del cuarto principal, siempre cerca a la medianoche. 3 golpes, pausa. 3 golpes otra vez, cada noche. Intenté buscar explicaciones. El viento, las ramas de los álamos, un pájaro atrapado, cualquier cosa, pero las paredes eran gruesas, de esas que no vibran ni con tormenta. A veces golpeaba yo también, para ver si era un eco extraño. Nunca respondía a nada humano, pero sí respondía a la casa. Los golpes venían más fuertes. Había noches en las que dormía con luces encendidas, no porque tuviera miedo, me repetía eso para no sentirme ridícula, sino porque necesitaba ver mis propias manos, sentir que estaba despierta, que todo lo que oía no era parte de un sueño. Lo más extraño fue un cuarto que encontré detrás de un armario grande en el segundo piso. Lo descubrí por casualidad al intentar mover un mueble para limpiar. La pared detrás tenía marcas de roces, como si hubiera sido movida muchas veces. Al empujarlo lo suficiente, noté una puerta angosta, sin pomo. La abrí con fuerza y encontré una habitación pequeña, casi un closet, pero con una ventana cerrada con clavos desde adentro. En el suelo habían marcas, líneas hechas con algo filoso, como si alguien hubiera rasgado el piso intentando salir. Cerré la puerta con más fuerza de la necesaria. Los días siguientes fueron peores. Empecé a sentir que no estaba sola ni de día. Cada vez que pasaba el pasillo, tenía la sensación de que alguien caminaba detrás de mí. A solo 2 o 3 pasos, giraba de golpe, pero no veía nada. Sin embargo, el aire se estremecía, como si una figura hubiera retrocedido antes de que yo lograra verla. Una madrugada, mientras intentaba dormir, escuché un susurro, clarísimo, una voz de mujer, grave, casi rugosa, que dijo mi nombre, no gritando, no amenazante, más bien cerca, demasiado cerca, como si me hubiera hablado al oído desde la oscuridad. Me levanté de un salto y encendí la lámpara. No había nadie, pero el olor a humedad era tan fuerte que sentí que me invadía los pulmones. Decidí buscar información sobre la casa. Fui a la alcaldía, por donde una señora muy amable me ayudó a revisar los registros. No esperaba encontrar nada, pero lo encontré. Hace más de 40 años, ahí vivió una familia, padre, madre y una niña. Nunca quedó claro qué pasó, pero un día la niña desapareció dentro de la casa. La buscaron días, semanas. El padre juraba escucharla llorar detrás de las paredes. La madre dejó de hablar. La investigación se cerró porque no hallaron cuerpo, ni rastros, ni señales de secuestro. Solo rumores. Unos decían que la niña había sido encerrada en la casa por su propia madre, obsesionada con la idea de protegerla del mundo. Otros decían que la madre la había escondido en un cuarto secreto y que había clavado las ventanas para que no pudiera salir. No quería creer nada de eso, pero me acordé del pequeño cuarto detrás del armario, las marcas en el piso, la ventana clausurada desde adentro. Esa noche, la casa se sintió distinta, como si hubiera estado esperando a que yo supiera la historia.
Caminé por el pasillo con la respiración acelerada. No sé qué buscaba, quizás una explicación, quizás una señal de que estaba exagerando. Cuando pasé frente al armario, escuché un golpe desde el otro lado de la puerta. Un solo golpe, fuerte, seco. Me quedé quieta. Otro golpe. Y luego un llanto. Dios, un llanto de niña, sofocado, lejano, exactamente del otro lado. No sé qué me impulsó, pero empujé el armario con todas mis fuerzas. Esta vez la puerta del cuarto no estaba trabada. Se abrió sola, como si alguien la hubiera estado sosteniendo desde adentro y ahora la soltara. Ahí dentro no había nadie, pero el olor a humedad era tan intenso que casi vomito. Y en la pared, como recién hechas, había nuevas marcas, raspaduras largas, profundas, como si pequeñas manos hubieran arañado la madera tratando de salir. Di un paso atrás, pero sentí que algo se movía detrás de mí. El aire se heló, no era imaginación. Alguien respiraba en mi nuca. Giré lentamente. Vi una mujer, pálida, delgada, con el cabello pegado al rostro. No tenía ojos, o más bien, los tenía hundidos, como si se los hubieran quitado. Estaba a menos de 1 metro de mí. El pasillo se oscureció de golpe, como si todas las luces se apagaran al mismo tiempo. Sentí que algo pasaba corriendo entre mis piernas, algo pequeño, algo rápido. No sé cómo salí de la casa, solo sé que amanecí en el patio, con los pies descalzos y las manos cubiertas de astillas. Nunca volví. La casa sigue ahí, abandonada, con los álamos moviéndose alrededor como si intentaran ocultarla del mundo. Y a veces, cuando paso cerca, porque no he logrado mudarme muy lejos, puedo escuchar ese mismo llanto que escuché aquella noche. A veces viene de las paredes y otras veces desde un punto mucho más cercano, justo donde no quiero mirar.